Como muchos de ustedes ya saben, hemos estado hablando del Salmo 119. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto ya se aprendieron el Salmo de memoria? Pues llevo 4 años en este Salmo. No sé, pues llevo casi 1 año en este Salmo. Y ya le dije que el que se lo aprenda, le toca ir conmigo a unos cortes de 32 onzas y le va a tocar pagar. Así que, yo le pago el corte, si se lo aprende todo de memoria en el nombre de Jesús. Así, Carlos, estás en deuda a ponerte a practicar, tienes 10 semanas más. El Salmo 119 dice, la porción que hablé la semana pasada, del versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. 98. Me has hecho más sabio que en mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuál dulce es o son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Hemos estado hablando, esta parte termino, la segunda parte de esta estrofa de 8 versículos, viviendo la palabra de Dios. Y les estuve hablando la semana pasada, empecé hablarles que David aquí está hablando de su testimonio, está hablando de su vida, está hablando de su experiencia, y lo que vamos a estudiar a continuación, amados, es simplemente ver cómo Dios empieza a ser parte vital en la vida de David. La próxima semana voy a hablarle sobre la luz en medio de las tinieblas. David habla, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino, el Salmo 119, versículo 105. Vamos a hablar en 2 partes esa porción, pero hoy quiero hablar de que la Biblia no va a ser tu luz si no la haces tuya, si no la amas, si no te posesionas de ella, y eso es lo que vamos a estudiar. Déjenme darles un repaso de la semana pasada que logré compartir con ustedes en ese día. Hablé del testimonio de David, y lo que primero vimos es lo que significaba la palabra de Dios para David. Y David habla de su corazón, de que amaba la palabra, de que meditaba la palabra, de que vivía la palabra. Pero también les hablé sobre lo que obtuvo, qué es lo que David sacó al estar meditando, al estar aplicando la palabra. Dice que obtuvo conocimiento y obtuvo sabiduría. Tuvo la habilidad de aplicar los principios de los cuales se estaba enamorando, que viene siendo la palabra, para que lo ayudara a seguir adelante en su vida. Ahora, qué importante que cada uno de nosotros seamos hombres o mujeres de la palabra. Qué importante es que tú y yo podamos vivir la palabra, amar la palabra, escudriñar la palabra, para poder sacar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en ella. Vamos a continuar con el ministerio o el testimonio de David. Y mire lo que David relata en tercer punto para que vayamos ahí. Lo que hizo. Si David está diciendo vivamos la palabra, él te está diciendo lo que la palabra era para él, lo que la palabra pudo darle a él. Mire lo que pasó ahora, lo que hizo, lo que causó la palabra en él, y lo que David empezó a dar como evidencia de su amor por la palabra. El Salmo 101, versículos 101 y 102. Mire lo que dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Un cristiano armado de la verdadera sabiduría y entendimiento bíblico se va a ver afectado en su diario caminar. Si en verdad tú te armas del conocimiento y del entendimiento de la palabra, se va a notar en la manera en que vives. No vas a poder ser igual. No debes de ser igual.
no podrás inclusive ser igual, porque la palabra empieza a hacer cambios en tu vida. Empiezas tú a obrar de una manera diferente, a caminar de una manera diferente, a hablar de una manera diferente. Inclusive, aquí vemos en este punto la progresión de David. Tanto hay un énfasis negativo como positivo en estos dos versículos. Primero, el salmista ha aprendido a contener, dice, sus pies de todo mal camino. Mire lo que dice el versículo 101, dice, de todo mal camino contuve mis pies. Pero ¿por qué? Hay una pregunta que yo les levanto aquí. ¿Por qué David dice eso? Para guardar tus mandamientos. Ahora, quiero aclarar aquí cuando David dice, para guardar tus mandamientos, qué importante es entender esta frase. Porque David no está hablando de una obligación legalista de guardar o de un conjunto de reglas religiosas. Este es más bien el testimonio de un hombre que ama la palabra de Dios. Cuando David dice, guardo tus mandamientos, David está dando una evidencia de su amor, amados, por la palabra. Porque David no está diciendo, me obligas a guardar. David está hablando de un acto voluntario, de un acto de sí mismo, diciendo, yo estoy guardando tu mandamiento. Da un testimonio de que él ama la palabra de Dios con una desesperación, que está dispuesto a hacer todo ajuste necesario en su vida para evitar violar esa palabra. ¿Qué está diciendo? Contuve mis pies. Guardo mis pies de que no se desvíen. Cuido mis pies de que no se vaya por otro rumbo. Cuido mis pies que no se vayan por caminos donde no. ¿Por qué? Porque me interesa que tu palabra sea guardada en mi corazón. Es lo que está diciendo. Por eso estoy viendo que lo que la palabra causó en David fue un cambio de vida, un cambio de conducta, un cambio de mentalidad, un cambio de testimonio. Voy a hacerle algunas preguntas a usted. ¿Por qué obedece usted la palabra de Dios? ¿Acaso porque tiene un sentido del deber muy desarrollado? Simplemente porque lo tengo que hacer, porque así me enseñaron, porque de chico vengo a la iglesia, o porque teme que otros se den cuenta que usted se porta mal. Y mejor me porte bien, porque a veces cuando ando por fuera me encuentro hermanos de la iglesia que ni pecar me dejan. ¿Y qué van a decir si me ven haciendo cosas? ¿O acaso porque le teme de lo que otros darán o dirán o pensarán si usted no obedece? Porque la gente cuando lo ve a uno portándose mal o haciendo cosas mal, ¿qué es lo que dice? Y mira, ¿y eso que es cristiano? Y mucha gente dice, mejor me porto bien para que no chotearme y no quemarme, porque soy un anciano de la iglesia, sino ¿qué van a decir de mí? ¿O por qué se obedece la palabra? ¿Porque le teme al castigo que Dios le puede imponer? Ahora, si esta pregunta usted las contesta de una manera equivocada y estas preguntas las reflexiona y esa es su motivación, entonces lo único que va a hacer la palabra es producir en usted un espíritu de fariseo. ¿Por qué? Porque estas son las cosas que Jesús condenó. Jesús condenó al religioso, aquel que se cuidaba que la gente lo viera cómo se portaba. ¿Sabe cómo Jesús le llamó a los fariseos que se portaban de esta manera? Sepulcros, usted lo sabe, blanqueados. Porque externamente aparentaban que eran limpios, pero internamente en el corazón faltaba el cambio en sus vidas. La persona no va a cambiar si no hay un cambio interno hacia afuera. Lo de afuera es el resultado de lo que hay en el corazón. Por eso David está dando evidencia. Si he contenido mis pies es para guardar tu palabra. El amor de David por la palabra de Dios naturalmente lo llevó a hacer ajustes en su caminar. Por donde pisan los pies de David, David estaba haciendo. Tenía cuidado la manera en que caminaba. Usted no tiene que, voy a decirles algo, escuche bien. Usted no tiene que memorizar una lista de reglas o una lista de normas. Usted reconocerá todo mal camino
porque no es igual que el camino de santidad de Dios. Si usted ama la palabra y ve la santidad de la palabra, usted no tiene que memorizarse todas las reglas que el hombre le puede imponer, porque la misma santidad de Dios que usted vive en la palabra y porque la abraza, eso le va a indicar si está bien o no está mal. Escuche bien esto, porque muchas veces pensamos que el imponer reglas para que tú te portes bien es nomás cambiarte de afuera para afuera, pero tu corazón no está ahí. Junto con el énfasis de contener sus pies de todo mal camino, también aparece el énfasis en este versículo de mantenerse cerca de la palabra de Dios. Porque David dice en el versículo 102, no me aparté de tus juicios. En otras palabras, me mantuve cerca a tu palabra, me mantuve cultivando una relación contigo y con tu palabra. David había decidido estar cerca de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué David decidió estar cerca de la palabra de Dios? Porque la amaba. Nadie lo forzó. David amaba la palabra, amaba la presencia. David fue el que dijo, prefiero estar un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué? Porque amaba, anhelaba, amados, la presencia. El Salmo 41 que dice, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Se fija cómo David está volviendo o expresando su amor. Dice, no me aparté de tus juicios. David había decidido siempre estar cerca de la palabra de Dios porque la amaba. Todo, David, todo lo conecta a la relación del amor entre el hombre y la Biblia. Todo lo conecta. Cuando yo veo estos versículos, esta estrofa de 8 versículos, yo veo que David está conectando la relación de amor entre el hombre y la palabra. Ahora, el versículo 102 que acabamos de leer, hallamos una lección principal, donde David dice, porque tú me enseñaste. Quiero hacer hincapié sobre esta frase, porque tú me enseñaste. Ahora, voy a hacerles una pregunta. ¿Quién le enseñó a usted la palabra? ¿Quién le enseñó a usted la Biblia? Y la pregunta que hago, porque muchas veces nosotros nos vamos más detrás del que te enseña que el dador de la palabra. Eso no quiere decir que no me tienen que amar, me tienen que amar y honrar. Y más en el día del pastor y el día de mi cumpleaños que ya se va a acercar. Pero recuerda que yo no soy la última autoridad, es la palabra. Y voy a explicar esto. David obtuvo sabiduría y entendimiento porque dejó que Dios le enseñara la palabra. Algunos son seguidores de un maestro y predicador en particular. A estos se les llamamos que son admiradores espirituales. Por eso andamos buscando en el internet al predicador favorito. Y me gusta cómo predica esto, y me gusta esto, y me gusta esto. Y amados, no está mal. Los maestros y los predicadores son bendición de Dios para el pueblo de Dios, pero no es la última Coca-Cola en el desierto. David dijo, el que a mí me ha enseñado, mi relación depende de mi búsqueda de Dios y de su palabra. No cabe duda de que Dios utiliza a hombres para enseñar su palabra. Eso yo no lo dudo. Dios lo usa a maestros, a pastores, a líderes para enseñar su palabra. Los maestros son un don de Dios al cuerpo de Cristo. Según dice Efesios 4:11. Que Él dio a algunos que son maestros, profetas, amados, y apóstoles, y a pastores, y evangelistas. Y dice, ¿con el fin de qué? De capacitar a los santos para la obra de ¿quién? Del ministerio. O sea que nosotros estamos puestos para edificar el cuerpo de Cristo. Entienda eso. Recuerda cuando Felipe le preguntó al eunuco que iba rumbo, amado, de regreso a su lugar, que iba leyendo un pergamino y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Cuál fue la contestación de este hombre? ¿Cómo voy a entender si no hay nadie en que me explique? ¿Y qué hizo Felipe? Fue un maestro, le empezó a hablar, hablando de Isaías sobre el sacrificio de Cristo, que también le habló del bautismo, que cuando vio él una parte con agua, dice, bueno, ahí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? ¿Cómo supo de eso? Porque Dios usó a Felipe como un instrumento, como un regalo para su vida, para que le enseñara estos principios. Ahora,
no importa cuál efectivo sea un maestro humano, en última instancia es Dios el que nos enseña su palabra. Pablo aclara este asunto en su epístola. Mire, y voy a leerles aquí el versículo, a los versículos del 9 al 13 de 2 de Corintios 2. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Yo quiero decirles algo. ¿Cuántos de ustedes agarraron la Biblia antes de ser salvos, pero ni más? A ver, quiero ver, hermanos. Yo agarré la Biblia, pero no la entendía. Yo no le agarraba la onda. ¿Sabe por qué? Porque no habitaba el Espíritu de Dios en su vida. Ahorita voy a hablar de esto. Recuerden, usted tiene que tener una conexión con el Espíritu de Dios, con Dios mismo, para entender estos principios. Porque a pesar de que usted es humano y que sea inteligente, si no tiene la mente de Cristo, no tendrá el Espíritu de Dios para entender estos principios. Y lo que Pablo va a decir en estos momentos. Y miren lo que dice aquí el versículo 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades. Ahora, ¿qué tienes tú en tu vida cuando aceptaste a Cristo? El Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en ti, tú cultivas tu relación con Dios, tú vas a poder entender lo que Dios está hablando a tu vida en la palabra. Es lo que está diciendo. Mire el versículo 11. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Mire, por ejemplo, piensen algo ahorita. Ya todos pensaron, yo no sé lo que usted está pensando. Algunos pensaron en la carne asada, ¿qué voy a comer? O sea, ¿sabe quién pensó? Su espíritu lo sabe, pero nadie más. Esto es muy importante entenderlo, porque voy a llevarlos a este principio. Dice, solamente el Espíritu que está en él. Luego dice, asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de ¿quién? De Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de ¿quién? El espíritu que procede de ¿quién? De Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha. Tú y yo tenemos que cultivar una relación con Dios, tener un amor por su palabra, porque ya que tenemos su espíritu, déjeme decirles esto, ya que tenemos el espíritu de Dios hace conexión con el nuestro, y tú y yo podemos entender, esto es lo que Dios me está hablando en este día, y le cae el 20 y lo empieza a entender. Pero si usted trata de entender este libro con la mente humana, no lo va a entender, porque este es un libro espiritual, sobrenatural, y se entiende con el Espíritu de Dios. Por eso tú puedes entender estas cosas, porque tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Pero mira lo que dice el versículo 13. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino los que enseñan el Espíritu, lo que enseña el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El de Dios. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. ¿Por qué cree que mucha gente, cuando no anda bien con su Dios, como que no les cae el 20? Al contrario, la palabra les cae gorda, porque no se dejan moldear por la palabra. David dice, yo amo la palabra. ¿Recuerdan el encuentro que David tuvo con el profeta Natán? Y que el profeta le empezó a hablar palabra. David era muy amigo del profeta y le empezó a hablar, y le encontró una ilustración de un hombre rico que fue y le robó una oveja a alguien, y David se indignó y que ese merece la muerte. ¿Y sabe lo que David le dijo? Ese hombre eres tú. Y dijo, caray, ya me la cambiaste. Pero como David amaba a Dios, a pesar de todos sus errores, simplemente pidió misericordia. Y de ahí nació el Salmo 51. Si no lee, fue uno de los pocos primeros salmos que David escribió después de ser rey. Cuando te confías del Señor y con el Señor, pero no caminas en la intimidad con Él, puedes cometer muchos errores. Porque muchos de nosotros conocemos la mecánica del cristianismo, conocemos lo que es levantar las manos, lo que es abrir la Biblia, pero la pregunta es si estamos conectados con el Espíritu de Dios para amar la palabra que Dios ama. Un maestro humano puede guiarlo hacia una relación con Dios y su palabra, pero él no puede constituirse o formarse en esa relación. Si usted me dice, es Dios, la palabra y mi maestro, todos juntos, no, nosotros los maestros estamos fuera. Una vez una persona que hizo unas cosas se fue de la iglesia porque una profeta le dijo. Y se fue por las razones, no sabía dónde se iba. Hasta ahorita no va a ninguna iglesia, nomás porque le dijo salte de esa iglesia. Ahora,
Cuando esa profeta está ocupando el lugar de la palabra y contradice la palabra, ¿usted qué cree que está pasando aquí? Destronó a Dios de la vida de esa persona. Y eso te pasa cuando te vuelves en lo místico y te vuelves a escuchar voces que no deberías de escuchar, porque recuerden que, amados, los maestros y los pastores podemos usar la palabra a nuestro beneficio. Amados, por eso les digo, traigan su Biblia, escudriñen conmigo, para que, amados, si en algo yo me equivoco, me lo dice y me trato de enderezar para que usted no me vaya chueco. Pero si yo me enderezo, también enderece usted, no sea baquetón. Okay. ¿Por qué? Porque todos aquí tenemos que irnos por el camino que tenemos que ir. Ahora, la pregunta nuevamente, ¿quién le enseña a usted la Biblia? ¿O repite la Biblia como el loro o el perico, que simplemente que porque el maestro se lo dice? ¿O ha aprendido a desarrollar su propia relación con Dios y con la palabra? Yo creo que podemos seguir aquí hablando del mismo tema, su amor por la palabra de Dios. Y debido a la motivación que surge en el hombre interior, usted puede ajustar el camino de sus pies para estar en el camino estrecho y angosto, como dice la palabra. Usted verá a todo maestro, a todo pastor, a todo líder que enseña, lo verá como un instrumento de bendición de Dios para el cuerpo de Cristo, pero no como la autoridad final. Si el maestro, si el pastor o alguien está contradiciendo la autoridad de la palabra, tenemos que cuestionarla. La palabra y el amor a la palabra es... Ahora, yo siempre lo he dicho, por eso tenemos que estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque a veces sacamos un texto fuera de contexto y lo usamos de pretexto. Y por eso es importante estar viviendo la palabra como la Biblia nos manda. Podría usted tener una relación maravillosa con ese maestro humano, pero no permitirle que esa relación humana se interponga entre usted y su amor por la palabra de Dios. Porque si Abel Edesma le pide algo que contradice la palabra de Dios, usted no tiene que cuestionar la palabra de Dios, tiene que cuestionar a Abel Edesma. Imagínense que yo les diga a ustedes, Señor me dio una nueva revelación, no vayan a diezmar. ¿Tú crees que me iba a hacer tonto y iba a hablar de otro tema? Y usted dice, el pastor Ledesma me dice que no diezme, yo le hago caso. Mándeme a friar espárrago y usted siga diezmando porque la palabra de Dios lo dice. No encontré muchos amenes ahí no les gustó ese ejemplo, ¿verdad? Mejor hubiera usado otro ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tal si yo les digo a usted, Cristo ya vino, el rapto ya pasó? Aquí es el cielo, olvídense, sigamos adelante, que aquí es el cielo. ¿Qué haría usted? No, pues el pastor lo dijo y yo le creo. ¿Qué dice la palabra? Entonces usted tiene que saber que el maestro tiene un papel muy importante, pero tiene que ir debajo de la palabra que está ya establecida. Yo no puedo llegar a decirle algo que no está en la palabra. Por eso David dice, yo recibí mi enseñanza del Señor. ¿Quién le está enseñando a usted? Empezamos nuestro estudio observando que el amor de David, que el amor que David sentía por la palabra de Dios lo moldeó, lo formó en el hombre que era. Y hemos visto que como su amor por la palabra de Dios afectó lo que hizo en su vida diaria, cuidar sus pies para guardar la palabra de Dios. Pero también David en su testimonio número 4 nos dice lo que comía, lo que llegó, lo que era su pan del diario. Mire lo que dice el versículo 103. Dice, cuál dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Más que la miel a mi boca. Mire, aquí hay dos veces en esta sección David menciona la meditación en la palabra de Dios. Él inició esta estrofa proclamando su amor por la palabra de Dios. Ahora no puede contenerse y entre más cerca, amado, entre más crece en la palabra de Dios, más dulce se forma para él. Mire lo que dice el Salmo 104, versículo 34. Mire David lo que dice, dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré, ¿en quién? En Jehová. La palabra de Dios debería de ser dulce a nuestro paladar. Si no lo es, si la palabra de Dios no es dulce a tu paladar, es que hay un problema con tu vida espiritual. Algo está mal. Algo tiene que corregirse. He observado, o ¿cuántos de ustedes han observado cuando uno está enfermo? A veces eso afecta el sentido del gusto. ¿No le ha pasado? Su platillo favorito no sale igual. Cuando está enfermo y le dice, ¿cuál es tu platillo favorito?
Es el bistec ranchero con frijoles recién hechos y amados con una tortilla de harina recién hecha. ¿Y cómo te sientes? Me estoy muy enfermo, mormado, no tengo sabor. Te hice tu platillo favorito. ¿Usted lo va a saborear o no? Se lo va a comer porque le gusta, pero no porque lo va a saborear. Le pierde el gusto. Ahora, el problema no es la comida, el problema es que está enfermo. Y cuando la persona está enferma espiritualmente, no saborea la palabra. No la saborea. Inclusive, no puede decir, la palabra es a mi paladar dulce. No, la palabra, ¿sabe qué? La comida es la misma, la palabra es la misma. La enfermedad es la enfermedad de su cuerpo, lo que temporalmente afecta su sentido del gusto. Cuando la palabra de Dios no le es dulce a su paladar, recuerde que el problema no está en la Biblia, no está en la palabra, está de que hay algo mal en su vida. ¿Por qué cree que mucha gente cuando empieza a desviarse, lo menos que hacen es? ¿Por qué? Porque saben que la palabra no les va a saber igual. No les va a saber igual. El profeta Ezequiel le fue dado un rollo que contenía las palabras de Dios y fue ordenado a que lo comiera. Él también descubrió la dulzura de tener las palabras de Dios en su boca. Mira lo que dice Ezequiel 3. Dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Yo lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla de ellos con mis palabras. En otras palabras, cuando tú te endulzas y vives de la palabra y la palabra está haciendo tu efecto, tú vas a poder hablar de esa dulzura que te está dando la palabra. Mira lo que dice otra vez aquí. Sencillamente, no hay sabor tan dulce como el de las palabras de Dios. Jeremías lo sabía. Jeremías 15, 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre me invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Tu palabra la comí, me fue por gozo, me fue por alegría. Mire lo que dice Job. Job no podía dejar de desear la palabra. En Job 23, 12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de tu boca más que... Yo creo que la palabra de Dios está más que dicho cada día que les hablamos, que tiene que tener un momento para que usted tenga su devoción en ella. ¿Por qué? Porque es la que lo alimenta su alma. Así como su físico necesita la comida física, también su alma, su espíritu necesita alimentarse de la palabra de Dios. David por eso dice, lo que yo como es la palabra de Dios. ¿Hay algo más que usted necesita saber acerca de antes de darse un banquete, amados, en la increíblemente rica palabra de Dios? Como todo alimento rico, a veces empieza a hacer efecto. Horas más tarde, cuando uno empieza a digerirlo, ¿no le ha pasado que va a los buffets y come como si fuera la última cena? Y al principio no hubo problema, pero oye vieja, ¿a ti no te molesta el estómago? No, a mí no, porque yo no tragué como tú. ¿Sabe lo que está haciendo su estómago? Está tratando de digerir toda esa tonelada y su estómago más va a poder hasta cierto y lo demás está batallando. El problema de muchos de nosotros es que le llenamos mucho aquí, pero no lo digerimos bien al corazón. Y la palabra tiene que ser digerida. Juan experimentó esto en el libro de Apocalipsis. La escena se desarrolla cuando Juan recibe las palabras de Dios que debería de profetizar. Mire lo que dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el libro y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como
Cuando tú comes, tal vez le vas a hallar sabor. Cuando está adentro, ya no sabe lo mismo. Está digiriendo. Y cuando dice, ay, tengo agruras. Y usted quiere repetir, pero con Pepto-Bismol. No tanto ir a una isla para poder agarrar demás, es lo que está pasando aquí. Entonces dice, tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargo en mi vientre. La Biblia tiene un sabor dulce para todo aquel que tenga amor hacia ella, pero es un libro que es necesario digerir, y a veces esa digestión puede causar un caso serio de indigestión espiritual. Cuando tú no la digieres bien, te va a causar un caso serio de una indigestión espiritual. Nuevamente, el problema no está en la Biblia, sino en el proceso que la Biblia desarrolla para arreglar los problemas de nuestra vida. Cuando tú tienes una indigestión espiritual, es porque la Biblia está tratando de arreglar ciertas cosas en tu propia vida, en nuestra propia vida. Hago una pregunta. ¿Qué sabor tiene para usted la palabra de Dios? Al comerla es dulce, pero una vez que la come y la empieza a analizar y empieza a hacer digestión, ¿cómo reacciona su alma? ¿Cómo reacciona su espíritu? Si su alimentación diaria de la palabra de Dios tiene un sabor como de avena seca, eso podría indicar que hay un problema espiritual en su vida. El amor por la palabra de Dios es igual que cualquier otro tipo de amor. Inclusive lo que usted ama, usted lo va a cuidar. Lo que usted ama, va a cultivar. ¿Cuántos de ustedes aman a sus familiares, a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su esposo? Y usted va a invertir tiempo. Y si su amor por la palabra está ahí, entonces usted tiene que invertir tiempo en la palabra. Pero el problema de muchos de nosotros, que nuestro amor se empieza a enfriar por la palabra, y amado, y luego entra otro tipo de amor que una vez cuando leemos la palabra o se nos dice algo, causa una mala indigestión espiritual en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos enfriado. ¿Por qué nos hemos enfriado? Esto genera una reacción en cadena, ya que el amor por Dios depende de su relación con su palabra. Su amor por Dios depende de su amor por la palabra. ¿Qué les dije al principio de esta estrofa? Que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la palabra es vida. Es eficaz, es una espada de dos filos, pero entre más la amo, más cambios va a ser en mi vida. Pero si yo me llego a enfriar y llego a amarla menos, va a ser su efecto productivo menos. Porque al contrario, va a causar daños en mi físico, no porque la palabra está mal, simplemente mi condición espiritual está mal y no está haciendo el trabajo debido. David en su testimonio dice lo quinto, pero déjeme repasar estas cuatro cosas. Lo que era la palabra para él, lo que hizo la palabra, lo que comía era la palabra, y luego lo último, lo que vivía. Ya voy a terminar. Lo que hizo la palabra. Ahora, mire el Salmo 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Qué interesante. Déjenme leerles este versículo porque ahorita voy a explicarlo brevemente. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Quiero que vea conmigo, porque en el versículo 101, el que acabamos de leer ahorita al principio, David dice que su amor por la palabra de Dios lo motivó a contener sus pies de todo mal camino. Si usted lee el versículo 101, dice, contuve mis pies para no guardar, de todo mal camino, para guardar tus mandamientos. Aquí habla del mal camino. Aquí aprendemos que esto es más que una respuesta aprendida. Aquí David nos dice que aborrece, en este versículo dice, aborrece todo camino de mentira. Más que mantenerse solo en acción externa, el amor que David sentía por la palabra determinó su estilo de vida y sus acciones o actitudes internas. David dice, más de que amar la palabra, más de que esto sea algo externo, de cuidar mis pies del camino malo, sino estoy dejando que la palabra cambie mi estilo de vida, cambie mis actitudes internas. Ahorita voy a explicar esto. El camino de mentira incluye más que el camino de maldad.
En el versículo 101 nos habla del camino de maldad. Pero ahorita en el versículo 104 habla el camino. Aborrezco el camino de mentira. Eso es más que el camino de maldad. Déjeme explicarle. Un camino de mentira es obviamente malo. Perdón, un camino de maldad es obviamente malo. Andas por malos caminos, andan en cosas que... Eso es lo externo, pero déjeme hablarle aquí. Pero un camino de mentira puede mantener la apariencia de pureza moral y sin embargo ser falso. O sea que pretendemos andar en santidad pero no somos santos. Pretendemos ser cristianos y no lo somos. Nos engañamos a nosotros mismos. Por eso dice David, aborrezco el camino de mentira, todo lo que es falsedad, todo lo que es mentira, todo lo que no honra a Dios, lo aborrezco. Lo falso es todo aquello que no se ajusta a la verdad de Dios. Lo falso es todo aquello que no se ajusta a la verdad de Dios. Y David dice, aborrezco el camino de mentira, el camino de falsedad. Y todo lo que sea falso, todo lo que sea mentira, va en contra a la verdad de Dios. Yo aborrezco todo lo que va en contra de la verdad de Dios. Y va a empezar con mi vida. David tiene una norma. ¿Sabe cuál era la norma de David, su conducta de vida? La palabra de Dios. Él evaluaba todo asunto conforme a esa norma. Si un camino no cumplía con esa norma, David dice, lo aborrezco. Si yo voy por acá y ese camino que voy tomando no es el que yo debo tomar porque la palabra me contradice, yo lo aborrezco, yo me separo, porque yo prefiero andar en la verdad de Dios que en el camino de mentira. David no quería vivir una relación falsa con Dios. No quería aparentar un hombre falso delante de Dios. David quería vivir un cristianismo verdadero, un cristianismo que aborreciera el camino de mentira, pero la verdad de Dios. El problema con los creyentes tibios, escuche bien lo que les voy a decir, el problema con los creyentes tibios es su falta de amor por la palabra de Dios. Su falta de amor. Cuando la Biblia se vuelve el objeto de nuestro amor y devoción, seremos como David. Si la Biblia, la palabra y Dios se vuelven el objeto de tu amor, tú vas a ser como David y vas a aborrecer todo camino de mentira. Inclusive tu espíritu te va a revelar y dice, tú estás mal. No, hiciste mal. Esa actitud no estuvo bien. Ese cambio que te dieron de más en el banco, en el restaurante, está mal. Aunque sean $5. No. Ve y regresa. El espíritu te va a corregir. Hace algunos años atrás yo fui a un banco y fui a depositar y me regresaron todavía, me pusieron el crédito del depósito que eran $800 y todavía me lo regresaron en un sobre. Así que yo ahí me hice rico en $1,600. Aleluya y a su nombre. Qué bendición de Dios, ¿verdad, hermano? Ahora, todo va a salir. La que va a salir corrida es esa cajera. Pero yo tenía $800 en un sobre en efectivo. Más me habían creditado mi cuenta $800. ¿Cómo lo hubiera visto si fuera un cristiano tibio? ¿Cómo suple el Señor? Oh, Dios es un Dios de bondades. Nunca ha visto su siervo desamparado ni su simiente, aunque tenga que torcer a alguien más. Simplemente cuando yo lo miré y lo conté, porque yo tengo la costumbre de contar el dinero cuando me lo dan. Mucha gente dice, ¿y para qué lo cuenta? Porque si se equivocan con menos, lo pido. Y si se equivocan con más, lo regreso. Y si me dan la cuenta exacta, les digo gracias. Es todo. Me regresé, me bajé de mi carro y fui al banco y mandé a hablar a la cajera y pues ella estaba ocupada y me esperé y le dije, mija, te equivocaste, mira, tú me acreditaste $800, me diste un sobre con $800, yo no te pedí dinero para atrás. Y ella miró, ay Señor Ledesma. Ahora yo pensé que me iba a dar una propina, más me dio las gracias. ¿Okay? Aunque se me hubiera dado el diezmo, ¿no cree usted? ¿Okay? Pero como no era su dinero, simplemente la salvé. Ahora, yo podía haber tomado y decir, me voy, alcánceme el que pueda. ¿Okay? Pero mi espíritu, el espíritu de Dios, me dice, eso no es bueno. Eso no es correcto. Porque yo sabía de dónde venía ese problema. Ahora, si yo voy caminando en una banqueta y me miro $20 y no veo a nadie, pues ¿a quién se lo voy a dar?
A nadie, para mí. Eso no tiene ciencia, no tiene mucho. ¿Por qué solo voy a venir a la hermana Cecia si no era de ella ni estaba ahí? Ahora, si es un cheque que trae un nombre, tengo que regresarlo al nombre. Si es en efectivo, pero en este caso, en el banco, yo sabía. Yo no tenía excusa. Simplemente le estoy diciendo, tu espíritu, si estás conectado con Dios, si estás conectado con su palabra y tú quieres hacer la voluntad de Dios, tu espíritu no te va a dejar en paz. No te va a dejar en paz. Por eso tenemos que aprender estos principios. David aborrecía el camino de maldad. Mira lo que dice otra vez el 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, dice, mire, la inteligencia, ¿para qué te sirve? Para que aborrezca todo camino de mentira. Para que aborrezcas todo camino de mentira. David vivió una vida de verdadera justicia y santidad porque amaba la palabra de Dios. La santidad bíblica no depende de lo que usted hace. Es un resultado de que la palabra de Dios habita en usted. ¿Quieres comprobar tu santidad? Da evidencia de que la palabra habita en ti. De que Dios en su espíritu está habitando y tomando el control de tu vida. Es un resultado. La santidad bíblica se convierte en lo que usted vive y como resultado usted empieza a amar más a Dios y su palabra y a aborrecer más el camino de la mentira. ¿Cuál es su definición de santidad? ¿Se encuentra usted engañado por la trampa de intentar hacer cosas para llevar una vida santa? El quitarle y el ponerle. ¿Cómo usted? Si usted piensa que lo externo es santidad, claro, tenemos que dar testimonio en muchas cosas. Pero si lo externo es tu manera de medir lo santo, ¿pero qué hay del corazón? Porque si hay reglas que miden tu santidad, tú vives una vida y un cristianismo muy frustrado y de fracasos. Es todo. Deja que el Espíritu haga la obra en tu vida. El único camino a la santidad bíblica es aprender a amar la palabra. Cuando tú amas la palabra de Dios, a santidad nos llamó el Señor. ¿Qué dice Juan? Santifícalos en tu verdad. ¿Y qué dice? Tu palabra. ¿Cómo nos vamos a santificar? Con la palabra. Ir limpiándonos día tras día en nuestras vidas. ¿Aprendió algo el día de hoy? ¿Estamos bien? Vivamos en santidad, que sea nuestra vida constantemente. Póngase de pie en esta hora. Qué bonita es la palabra de Dios en nuestras vidas. Llévela, reflexiónela. Ya estudiamos esta estrofa. El otro miércoles empezamos con la siguiente estrofa del Salmo 119, 105 en adelante. Padre, te doy gracias por tu palabra, que es fiel y verdadera. No vuelve vacía. Y Dios, yo te pido que sigas perfeccionando la obra que empezaste en nosotros. Que vivamos la palabra que nos has dejado. Que la amemos. Que la pongamos en práctica en nuestras vidas. Que vivamos amando. Y que, Señor, le encontremos el sabor dulce a ella cada vez que nos acercamos a ti. Que aprendamos de este hombre, David, cómo vivió la palabra contigo. Y a ti te daremos toda la gloria y toda la honra por los siglos y de los siglos.